Mi hija comenzó a tener sueños extraños cuando apenas tenía 9 años. Al principio eran vagos, imágenes borrosas, pero cada noche se hacían más nítidos, más aterradores. Me decía que veía fuego por todas partes, que escuchaba gritos tan desgarradores que despertaba empapada en sudor y con el corazón acelerado. «Mamá, es el infierno». «Yo lo vi», me decía con una voz temblorosa. Si alguna vez has tenido un sueño así, o conoces a alguien que haya experimentado algo parecido, por favor, coméntalo abajo. Quiero leer tus testimonios. Esto es real y urgente. La primera vez que me habló de esas visiones, pensé que era producto de su imaginación, pero algo dentro de mí no se quedó tranquila. No era normal que una niña tan pequeña usara palabras como castigo eterno o cadena de almas perdidas. Se sentaba en la cama, abrazando su Biblia, y repetía: Jesús me lo mostró. Quiere que el mundo se arrepienta. Yo la observaba, sin palabras, sintiendo un peso inexplicable en el pecho. Con cada noche, los detalles aumentaban. Describía criaturas deformes, pasillos interminables llenos de sombras que susurraban blasfemias. Me decía que había fuego, pero que no quemaba como el de aquí, sino que consumía el alma lentamente. Mamá, la gente grita pidiendo agua, pero no hay ni una gota, me confesó una madrugada. Sentí que mi fe se quebraba. Recuerdo claramente cuando me dijo que vio a un hombre predicando en una iglesia, pero con una sombra oscura detrás. Fingía ser de Dios, pero en sus pensamientos había maldad, aseguró. Me estremecí. Yo conocía a esa persona. No podía ser. ¿O sí? Busqué respuestas en las Escrituras. Encontré en Marcos 9:43. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esa noche, oré como nunca. Sentí que el cielo mismo nos estaba enviando una advertencia a través de mi hija. Una mañana, después de otro sueño infernal, mi hija escribió: vi a muchos que iban en fila, sin saber que caminaban hacia la condenación. No gritaban, no luchaban, solo aceptaban el destino. Me mostró el dibujo. Eran figuras humanas con los ojos cerrados, cayendo en una fosa oscura. Me quedé sin aliento. Yo trataba de protegerla, de distraerla, pero cada intento era inútil. Me decía: no puedo dejar de soñar. Dios quiere que hable. Si no lo digo, Él me pedirá cuentas. Sentí miedo, no por ella, sino por todos nosotros. El 17 de septiembre fue la última vez que me habló. La noche anterior me pidió que oráramos juntas por la humanidad. Lloró desconsoladamente. Mamá, Jesús me dijo que vendrá pronto y muchos no están listos. La abracé sin entender que esa sería la última vez que sentiría su corazón latir contra el mío. A la mañana siguiente fui a despertarla como siempre. Su cuerpo estaba tibio, tranquilo, con una sonrisa leve, pero no respondía. No respiraba. El tiempo se detuvo. Grité. Llamé a emergencias. Los paramédicos llegaron rápido, pero tras varios intentos, uno de ellos bajó la mirada. Lo siento, no hay nada que hacer. No entendía. No tenía enfermedades, no había señales. Solo sueños. Solo visiones. Sentí que me arrancaban el alma. Caí de rodillas. Grité al cielo: Señor, devuélvemela. Ella era solo una niña. No hubo respuesta. Solo silencio. Semanas después, al ordenar sus cosas,
Encontré un cuaderno escondido bajo su cama. Estaba lleno de notas, dibujos y nombres. Algunos eran desconocidos, otros miembros de nuestra comunidad. En una página decía: oren por Pedro. Tiene el alma sucia, pero puede salvarse. Pedro vino al funeral. Me confesó que llevaba meses planeando suicidarse. Aquella nota lo hizo cambiar de idea. En otra hoja, mi hija escribió: mi cuerpo dormirá, pero mi espíritu cantará con los ángeles. Mamá, no llores. Te veré cuando las trompetas suenen. Lloré días enteros, pero entonces entendí. Ella no murió. Fue llamada. Fue llevada como Enoc, de quien dice la palabra en Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desde entonces no he parado de compartir su mensaje. El infierno no es un mito ni un símbolo, es real y está más cerca de lo que creemos. En Lucas 16:23 se nos habla del rico que al morir alzó sus ojos en tormentos. ¿Cuántos están en esa condición ahora mismo? Mi hija no tuvo una vida larga, pero vivió una misión eterna. Fue la voz que gritó en el silencio. El eco de Dios en un mundo sordo. No me quedan dudas. Sus sueños eran visiones. Su muerte fue propósito. Hoy, cuando cierro los ojos, la veo feliz, entre luces doradas, sin miedo, sin llanto. Y me dice: mamá, sigue contando lo que te mostré. Eso hago, por ella, por ti, por los que aún pueden elegir. No ignores esta advertencia. Si has sentido que esto te habla al corazón, actúa. Arrepiéntete. Busca a Cristo mientras hay tiempo. Ora. Comparte este mensaje con quienes amas. Mañana puede ser tarde. ¿Y tú estás listo para despertar en el lugar donde no hay retorno? Después del funeral, la casa se volvió un lugar silencioso y espeso, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que mi hija cerró los ojos por última vez. Cada rincón guardaba su presencia, cada objeto parecía hablarnos de ella, incluso el aire se sentía más pesado. No podía entrar en su habitación sin que una oleada de angustia me invadiera. Pero había algo más, una sensación constante de que no estábamos solos. Empecé a tener sueños también, no tan vívidos como los de ella, pero inquietantes. Veía puertas abiertas en medio del desierto, voces sin cuerpos, una oscuridad que intentaba arrastrarme. Despertaba agitada, llorando, y al mirar el retrato de mi hija en la pared, sentía que me observaba con ternura y compasión, como quien sabe algo que los demás aún no comprenden. Pasaron semanas y decidí abrir su Biblia personal, esa que siempre llevaba bajo el brazo. Estaba llena de notas al margen, fechas, símbolos, y en varias páginas había palabras subrayadas con fuerza: juicio, engaño, despertar, llanto y crujir de dientes. Una frase me estremeció: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Su letra infantil al lado decía: pero si se arrepiente, vivirá. Era como si intentara dejar instrucciones para los que quedábamos atrás. No sé en qué momento empecé a recibir visitas de personas que decían haber soñado con mi hija. Una señora de edad avanzada vino un día a mi puerta con lágrimas en los ojos. Vi a su niña en un campo lleno de luz. Me dijo que dejara mi rencor, que Jesús me estaba esperando. Aquella mujer llevaba más de 30 años sin pisar una iglesia. Esa misma semana volvió a congregarse. Una joven que vivía en el barrio y que había intentado quitarse la vida varias veces, me escribió una carta. Vi a su hija en un sueño. Me abrazó y me dijo:
El dolor termina cuando el perdón empieza. Desde entonces, he tenido paz. Comencé a entender que su partida no fue una tragedia, sino un llamado. Dios estaba usando su breve paso por la tierra para sacudir corazones dormidos. Recordé entonces lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuántos ignoran esta verdad, pensando que todo termina con el último aliento? Pero no es así. Hay una eternidad aguardando y solo hay dos destinos posibles. Un pastor local me invitó a compartir el testimonio en su iglesia. Dudé al principio, pero sentí que no podía quedarme callada. Me subí al púlpito con el corazón latiendo como un tambor. Conté todo: los sueños, las visiones, la despedida, los frutos después de su partida. No había un solo ojo seco en aquel lugar. Incluso el pastor cayó de rodillas, clamando a Dios. Esa noche, 5 personas entregaron su vida a Cristo. Una de ellas confesó que había practicado brujería y que en sueños había visto los mismos símbolos que mi hija describía en sus notas. Quemó todos sus objetos esotéricos y empezó de nuevo. Sentí que el cielo celebraba. Mis noches ya no eran solo de luto, sino de intercesión. Me despertaba en medio de la madrugada, sintiendo el impulso de orar por personas específicas. A veces, nombres que ni siquiera conocía. Luego, al día siguiente, alguien me escribía diciendo que había sentido una paz repentina o que había soñado con una niña que los guiaba hacia una luz. Un día, mientras ordenaba unos papeles, encontré una hoja suelta con un dibujo perturbador. Una multitud caminando hacia un abismo, pero en medio, una niña con una lámpara encendida, guiando a algunos hacia una colina donde una cruz brillaba intensamente. Detrás, una sombra oscura intentaba apagar la lámpara. Al pie del dibujo, mi hija escribió: «Mientras tenga luz, seguiré guiando». No era solo simbólico. Esa imagen se me quedó grabada. Comprendí que, incluso desde el más allá, Dios puede usar a quien Él quiera para cumplir su propósito. Así como Samuel escuchó la voz de Dios siendo niño, 1 Samuel 3, mi hija había sido escogida para hablar cuando nadie más escuchaba. Empecé a recibir cartas de otras madres desde diferentes países cuyos hijos también hablaban de visiones, historias similares, advertencias, sueños, palabras que no pertenecían al vocabulario de un niño. Me sentí menos sola. No era un caso aislado. Había un mover espiritual, una generación siendo despertada. En una de esas cartas, una mujer me contó que su hija había dicho que la tierra temblará 3 veces y solo los que estén en la roca no caerán. Me estremecí al leerlo. Era casi idéntico a lo que mi hija había escrito semanas antes de morir. 3 juicios vendrán, pero los que estén en Cristo permanecerán firmes. Ya no podía quedarme callada. Grabé un video con su historia y en pocas horas se volvió viral. Cientos de miles lo compartieron. Gente de diferentes idiomas y culturas reaccionó con temor, otros con burla, pero muchos con lágrimas. La verdad duele, pero también libera. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una noche, mientras oraba sola en su cuarto, sentí algo que no puedo explicar. Una brisa cálida, un aroma a flores, una paz envolvente. No vi nada, pero supe que ella estaba ahí. Mi alma lo supo. No era un adiós, era un hasta luego. Y supe que, aunque no podía verla,
su espíritu seguía cumpliendo su propósito. Desde entonces, cada vez que hablo, cada vez que escribo, cada vez que alguien se arrepiente por su historia, siento que la lámpara sigue encendida. Ella no vivió en vano. Su vida corta encendió miles de otras. Como una chispa en medio del bosque seco, desató un fuego santo que aún arde. Ya no la lloro con desesperación, sino con gratitud, porque aunque mis brazos estén vacíos, mi corazón está lleno de la certeza de que ella cumplió la voluntad del Padre. Y esa certeza me sostiene, porque sé que llegará el día en que al sonido de la trompeta, ella correrá a mis brazos y diremos juntas, «Lo logramos». Mi hija no fue una mártir, fue una mensajera, y su mensaje aún está resonando. El cielo la llamó, pero dejó un eco en la tierra. Y mientras ese eco siga despertando a los que duermen, su muerte habrá sido victoria. A veces me preguntan si cambiaría algo, si pudiera evitar su partida. Pero yo no interrumpiría el plan de Dios, porque su historia está salvando almas, y cada alma rescatada, cada lágrima redimida, le da sentido a su cruz. Porque su cruz no fue de madera, fue de fuego, fue de visión, fue de verdad. Con el paso del tiempo, la historia de mi hija se convirtió en algo más que un testimonio familiar. Era un llamado profético, una advertencia que no podía seguir siendo ignorada. Comencé a ser invitada a distintas ciudades, incluso países, para compartir lo que había sucedido. Cada vez que relataba los detalles, sentía que ella hablaba a través de mí, como si su espíritu se manifestara en cada palabra. En una de esas presentaciones, una niña del público se levantó llorando. Dijo que había visto a mi hija en un sueño, vestida de blanco, sentada al borde de un río de luz. Me dijo que Jesús está preparando su regreso y que debo dejar el pecado ya, confesó entre sollozos. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Fue sagrado, puro, como si el cielo se hubiera abierto por unos segundos. Hubo resistencia también. Algunos pastores no quisieron que contara la historia en sus congregaciones. Me acusaron de sensacionalista, de provocar miedo. Pero no era miedo lo que compartía. Era urgencia. Era verdad. No hay nada más bíblico que advertir sobre el juicio venidero. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo, no para asustar, sino para alertar. Un día recibí una carta de un hombre que había sido satanista por más de 20 años. Dijo que escuchó mi testimonio por casualidad mientras buscaba videos para burlarse. Pero al escuchar la parte donde mi hija hablaba del pozo sin fondo y los gritos que nunca cesan, comenzó a temblar. Él había visto eso. Había sido llevado en visiones por entidades oscuras. Esa noche entregó su vida a Cristo. Poco a poco fui comprendiendo que lo que viví no era exclusivo. Era parte de una ola espiritual que Dios estaba levantando en silencio, usando a los pequeños, a los sencillos, a los olvidados. Tal como dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mi hija no era teóloga, pero hablaba con una convicción que hacía temblar a los que estudiaban años. En otra ocasión, una mujer me contó que su hijo había comenzado a hablar de un hombre vestido de fuego que lloraba por las almas. Cuando le mostró una foto de mi hija, sin decirle nada, el niño dijo: «Ella me habló en el sueño. Me dijo que debo obedecer a Dios porque el tiempo se está acabando».
Tenía apenas 5 años. Comencé a escribir todo lo que sucedía, las visiones, los testimonios que me llegaban, los sueños que yo misma empecé a tener. Se volvió un diario espiritual, una crónica profética. No lo hacía por fama, sino por obediencia. Me sentía responsable de multiplicar el mensaje que había sido confiado a una niña que ya no podía contarlo por sí misma. Una noche, mientras oraba, tuve una visión clara. Una multitud de niños parados frente a un gran trono y una voz que decía: «Estos son mis profetas, enviados antes del juicio final». No entendí todo, pero supe que mi hija estaba entre ellos, que su llamado no fue aislado, sino parte de un movimiento invisible que Dios estaba levantando. La palabra dice en Mateo 18:10, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». ¿Cómo íbamos a ignorar lo que un niño decía si era precisamente a ellos a quienes Dios confiaba sus secretos? Con el tiempo, volví a abrir el último cuaderno de mi hija. Había una frase subrayada 3 veces: «No temas hablar lo que veas. Aunque se rían, aunque huyan, aunque te odien, habla, porque muchos serán salvos por tu obediencia». Sentí como si un fuego se encendiera en mi interior. No podía detenerme. Me volví más firme, más clara. Ya no temía la crítica. No me importaba si algunos me llamaban exagerada. Lo que había vivido me había cambiado para siempre. No tenía otra opción que obedecer, porque el mensaje era más grande que yo, porque la eternidad era más real que la comodidad. En uno de los viajes conocí a una mujer que se me acercó temblando. Me dijo que justo el día que mi hija murió, ella había soñado con una niña que le gritaba: «Corre, aún estás a tiempo». No entendía el sueño hasta que oyó mi testimonio meses después. Lloramos juntas. Dios no deja cabos sueltos. Cada historia que escucho, cada vida transformada, me confirma que lo vivido no fue un accidente ni una tragedia. Fue parte de un plan divino para despertar conciencias dormidas. El infierno no es una metáfora, es una realidad. Y hay niños viendo lo que muchos adultos se niegan a aceptar. El enemigo ha intentado callar estas voces. Ha hecho que llamemos locura a las advertencias y fantasía a las visiones. Pero como en los tiempos de Jeremías, Dios sigue enviando profetas. Incluso si esos profetas llevan trenzas, usan zapatos pequeños y tienen dibujos en lugar de sermones, el Espíritu Santo me ha mostrado que vendrán días aún más oscuros, que lo que vivimos fue solo el principio. Pero también me ha asegurado que su gracia será más fuerte, que los que escuchen vivirán y que los que se burlen tendrán aún una oportunidad, si se arrepienten a tiempo. Cada vez que hablo en público, llevo una pequeña foto de mi hija en el bolsillo. No la muestro. Es para mí. Me recuerda quién era. Me recuerda su risa, sus abrazos, sus ojos grandes llenos de luz. Y sobre todo, me recuerda que ella no fue vencida por la muerte. Fue coronada por la eternidad. En una iglesia rural, un anciano me abrazó al final del servicio y dijo: «Su hija fue como una trompeta en el desierto. Dios la usó para sonar la alarma que muchos no quisimos oír». Lo miré y solo pude decir: «Sí, y el sonido aún no ha terminado». Mi vida ya no tiene el mismo ritmo.
Mis prioridades cambiaron. Ya no me preocupo por el futuro como antes. Vivo cada día con una sola meta: que el mensaje siga vivo, que las almas sigan despertando, que el fuego no se apague, porque mientras una sola persona escuche y crea, su historia seguirá salvando. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Estaba sola, en mi habitación, con las luces apagadas y la ventana entreabierta. El viento movía suavemente las cortinas y el silencio era absoluto. De repente, sentí una presencia. No fue miedo. Fue una calma indescriptible, como si algo sagrado estuviera a punto de suceder. Cerré los ojos y vi claramente la figura de mi hija, no como la recordaba, sino más resplandeciente, más llena de luz. No habló, pero supe lo que quería decirme. Era como si su mirada comunicara todo: paz, certeza, dirección. Cuando abrí los ojos, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Sentí que el cielo mismo me había visitado. Esa noche dormí en paz por primera vez desde su partida. Comprendí que no se había ido del todo. Estaba cumpliendo su propósito desde otro plano. Pasaron los meses y algo en mí se fortalecía. Era como si Dios me hubiera vestido con una nueva armadura. Ya no era solo la madre de una niña especial. Me había convertido en mensajera de algo mucho más grande. Empecé a escribir un libro con cada testimonio que me llegaba, con cada señal que aparecía, con cada palabra que ardía en mi corazón como fuego encerrado en mis huesos. Durante una entrevista en un canal cristiano, relaté uno de los últimos dibujos que ella hizo. Era una escalera que descendía hacia un abismo, con gente bajando sin mirar atrás. En lo alto, una puerta abierta y una figura brillante extendiendo la mano. La elección es tuya, había escrito en letras torcidas, como si hubiera sido guiada con urgencia. El presentador se quedó en silencio por varios segundos, visiblemente conmovido. No eran simples visiones de una niña, eran revelaciones. Cada detalle coincidía con descripciones bíblicas. En Judas 1:7 se menciona el fuego eterno como castigo, y mi hija lo vio con exactitud. Dijo que era un fuego vivo, que tenía conciencia, que respiraba como si fuera una criatura con hambre insaciable. Aquello no podía ser fruto de la imaginación. Empecé a estudiar con más profundidad las Escrituras, buscando conexiones con lo que ella vio. Me sorprendí al descubrir que muchos profetas, como Isaías, Daniel y Juan, también vieron cosas que otros no entendían. No era algo nuevo. Solo que hoy, en nuestra incredulidad moderna, preferimos ignorar lo sobrenatural. Mi hija no lo ignoró, lo abrazó con valentía. Fui contactada por un investigador cristiano que recopilaba experiencias sobrenaturales de niños. Al leer el testimonio de mi hija, dijo que coincidía con docenas de casos documentados en distintas partes del mundo, mismos símbolos, mismas advertencias, mismos llamados al arrepentimiento. Fue entonces cuando comprendí: estamos en medio de un gran despertar espiritual y muchos aún duermen. En uno de mis viajes, una mujer se acercó llorando y me mostró un papel viejo y arrugado. Era un dibujo que su hijo había hecho años atrás. El mismo fuego, las mismas cadenas, los mismos rostros gritando. Nunca lo entendió hasta que oyó hablar de mi hija. Ese dibujo había estado guardado durante años, como una profecía dormida. Cada historia nueva encendía algo dentro de mí. Era como si todas las piezas estuvieran conectadas por un hilo invisible, tejido por la mano de Dios.
Los niños están viendo lo que nosotros, los adultos, ya no queremos ver. Y lo más aterrador no es el infierno mismo, sino el silencio de quienes podrían advertir y no lo hacen. A veces me pregunto por qué ella. ¿Por qué tan pequeña? ¿Por qué no fui yo quien tuvo que partir? Pero entonces escucho el testimonio de alguien que cambió su vida, que rompió con el pecado, que encontró a Cristo por medio de su historia, y entiendo, el propósito de su vida era eterno, no terrenal. Su valor no se medía en años, sino en impacto. Una anciana me dijo una vez que su nieta, después de oír sobre mi hija, dejó de tener pesadillas. La niña decía que ahora había una luz en su cuarto que no se apagaba, que una niña con alas la protegía mientras dormía. No sé si fue un sueño o una visita celestial, pero sé que la paz que esa niña sintió era real. Hay días en los que mi corazón vuelve a quebrarse. Cuando paso frente a su escuela, cuando escucho una risa parecida, cuando veo una niña con trenzas, el dolor vuelve como una ola inesperada, pero ya no me ahoga. Ahora, ese dolor tiene propósito. Es una herida que sangra redención. Los mensajes siguen llegando. Personas que dicen haber soñado con ella, que la vieron entregando Biblias, que la escucharon cantar himnos en lenguas que no conocían. ¿Cómo dudar de un Dios que habla aún por medio de los que ya partieron? Él es soberano. Él usa lo vil, lo débil, lo que el mundo desprecia. En una conferencia, un niño de apenas 7 años se me acercó y dijo: «Yo también soñé con el lugar del castigo. Era oscuro y todos gritaban, pero una niña me dijo que saliera, que no era mi hora». Le mostré una foto de mi hija. Él asintió sin dudar. Era ella. Ese día lloré como si fuera el primero. He aprendido a vivir entre dos mundos, el visible y el invisible, entre la ausencia física y la presencia espiritual. Mi hija ya no me toma la mano, pero me guía con más fuerza que nunca. No la oigo, pero su voz retumba en cada testimonio, en cada transformación, en cada alma que vuelve a casa. A veces me despierto con la sensación de que algo se aproxima, un estremecimiento en el espíritu, como si estuviéramos al borde de algo definitivo. Lo siento en el ambiente, en las noticias, en las guerras, en la confusión que crece. Y entonces recuerdo las palabras que mi hija escribió en una de sus últimas notas. Vendrá como ladrón en la noche. Estén listos. Ahora entiendo por qué siempre decía que Jesús lloraba en sus sueños. No era miedo lo que veía, era compasión. Un Salvador que aún extiende su mano hacia una humanidad que camina ciega hacia su perdición. Mi hija lo vio, lo sintió y nos lo gritó antes de partir. He hecho de su historia mi ministerio, no porque quiera aferrarme al pasado, sino porque creo que fue enviada con un mensaje urgente. Y mientras tenga aliento, lo repetiré. Porque sé que, si ella pudo ser fiel hasta el fin, yo también debo serlo. Y aunque el mundo siga girando, aunque muchos se burlen, aunque algunos cierren sus oídos, la verdad sigue de pie. El infierno existe, el cielo también, y entre ambos, la cruz. La misma cruz que mi hija vio como un faro entre la oscuridad. La misma cruz que hoy, aún sin ella, me sostiene. Con el paso del tiempo, he llegado a aceptar que nunca volveré a escuchar su voz en esta tierra.
pero he aprendido a reconocer sus huellas en lugares donde antes solo veía vacío. Hay días en que una canción que ella cantaba suena en la radio sin aviso, o una brisa acaricia mi rostro justo cuando estoy recordándola. No son coincidencias, son destellos de eternidad. Una vez, mientras caminaba por el parque donde solíamos pasear, vi a una niña jugando sola, hablando al aire. Me acerqué por instinto y escuché cuando dijo: «No llores, ella está con Jesús». Su madre, al notarme, me explicó que la niña hablaba con un ángel invisible desde hacía semanas. No me atreví a decir nada. Solo sonreí y seguí caminando con el corazón latiendo fuerte. Los médicos nunca pudieron explicar científicamente la causa de su muerte. Los exámenes no arrojaron nada anormal. Fue como si simplemente se hubiera apagado, en silencio, sin dolor. Como si una mano invisible la hubiese tomado suavemente mientras dormía. Yo lo sé en mi espíritu. No fue muerte, fue traslado. Hay algo que nunca conté públicamente. La noche antes de partir, mi hija me pidió que le leyera el Salmo 91. Me abrazó fuerte mientras yo pronunciaba: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Al terminar, me miró con una sonrisa extraña, como si ya supiera que estaba lista. Me besó en la frente y dijo: «Mamá, gracias por creerme. He tenido que aprender a vivir con preguntas sin respuestas. A veces me siento como María, guardando las cosas en el corazón sin entender del todo, pero confiando. Porque aunque los detalles duelan, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no se explica, solo se experimenta». Una madrugada desperté sintiendo la necesidad de orar. Me arrodillé en medio de la sala, sin saber exactamente por qué. De pronto, una imagen clara vino a mi mente. Mi hija rodeada de otros niños, todos vestidos de blanco cantando un himno que nunca había oído. Era en otro idioma, pero entendía su mensaje. Él viene pronto. Me ha visitado el pensamiento de que su partida fue un sacrificio. No en el sentido tradicional, sino como esos actos misteriosos de Dios que sacuden generaciones. En la Biblia, muchos fueron llevados antes de tiempo por causa de su pureza, como Josías, que murió joven para no ver el desastre de su pueblo. Tal vez ella fue librada de algo que vendría, o tal vez fue semilla para un avivamiento. Cada testimonio que recibo lo anoto con cuidado. No quiero olvidar ni uno solo, porque todos son piezas de un rompecabezas que aún no se termina de armar. Hay algo que Dios está construyendo con estas historias, algo que, cuando se complete, mostrará cuán cerca estuvimos del cielo o del infierno. Mi esposo no hablaba mucho al principio, se encerró en su dolor como una roca bajo el agua, pero una noche lo vi orando en el cuarto de nuestra hija. Tenía la Biblia abierta en Apocalipsis, con lágrimas cayendo sobre las páginas. Me miró y dijo: «Ahora creo». No necesitó decir más. Ese fue su encuentro con Dios. He aprendido que el luto no es lineal. A veces parece que se ha ido y otras veces te golpea como una ola violenta. Pero en cada oleada, Jesús me ha sostenido, me ha levantado, me ha recordado que hay propósito incluso en lo que no entiendo. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El retrato de mi hija sigue en la sala.
No lo he movido. No como altar, sino como recordatorio. Su vida fue un faro, y ese faro sigue encendido. A veces, al ver su foto, me invade una mezcla de nostalgia y orgullo santo. No por lo que logró en vida, sino por lo que sigue haciendo en la eternidad. He conocido personas que no creían en nada, absolutamente en nada, y que luego de escuchar la historia de mi hija, terminaron buscando a Dios. Algunos fueron sanados, otros restauraron sus familias, y todos, sin excepción, confesaron sentir que habían sido sacudidos por algo más fuerte que cualquier sermón. Una mujer me contó que, durante una tormenta eléctrica, su hijo gritó: «Mamá, Jesús viene y la niña del fuego lo anunció». Ella no sabía de qué hablaba. Días después, vio mi testimonio en internet. Se arrodilló en medio de la sala y pidió perdón por toda una vida de incredulidad. No me atribuyo nada. Todo fue obra de Dios, usando el vaso que Él eligió. Me han dicho que el tiempo lo cura todo. Yo no estoy de acuerdo. El tiempo solo acomoda las cosas. La verdadera sanidad viene del cielo y no llega de golpe, sino en susurros, en momentos de gracia, en abrazos invisibles que solo los que han perdido comprenden. Hay tardes en las que aún pongo su música favorita. Dejo que las notas llenen la casa y cierren los espacios donde el silencio muerde. No lo hago para torturarme. Lo hago para recordar que la muerte no tiene la última palabra, que su melodía aún vive, aún toca corazones. He escrito cartas a mi hija que nunca enviaré, no porque no quiera, sino porque sé que ya no necesita palabras. Ahora lo entiende todo, más que yo, más que cualquiera. Y mientras yo escribo desde la tierra, ella canta desde el cielo. Dos lenguajes distintos, una misma misión. Me han ofrecido dinero por publicar su historia en libros, en películas, en documentales, pero me niego a comercializar lo que fue santo. Si algún día comparto algo más, será guiada por el Espíritu, no por interés. Porque esta historia no se vende, se siembra. A veces cierro los ojos e imagino su risa, no como evasión, sino como promesa, porque sé que volveré a escucharla. Sé que ese día llegará, y no habrá más llanto, ni más noche, ni más separación. Solo plenitud, solo luz, solo Cristo. Hasta entonces, sigo caminando. No sin cicatrices, pero sí con propósito. No sin dolor, pero sí con esperanza. Porque aunque mi hija partió, su voz aún resuena en los sueños de otros, en los corazones que vuelven, en cada alma que se arrodilla y dice: Señor, aquí estoy. A veces me sorprendo hablando sola, como si ella aún pudiera oírme. No es locura, es fe. Porque creo firmemente que en la dimensión de lo eterno no existen los muros del tiempo. Mis palabras no se pierden, llegan. Y aunque no reciba respuestas audibles, siento que algo se mueve en el aire, como si el cielo susurrara de vuelta. En una ocasión, mientras preparaba una charla en una pequeña iglesia rural, me quedé sin voz. No podía pronunciar una sola palabra. Desesperada me arrodillé tras bambalinas y clamé a Dios. En ese instante, recordé cómo mi hija decía que cuando tú no puedas hablar, yo hablaré por ti.
Me levanté, tomé el micrófono y mi voz regresó como un torrente. La presencia de Dios fue tan fuerte esa noche que muchos cayeron de rodillas sin que yo dijera una palabra más. Una pastora me llamó semanas después para decirme que desde esa noche su congregación había experimentado un avivamiento inesperado. Jóvenes que nunca habían mostrado interés por lo espiritual comenzaron a tener sueños, visiones y a buscar a Dios con una pasión que no podían explicar. Algunos dijeron que una niña vestida de blanco los visitaba en oración. He comenzado a entender que hay un lenguaje que no se enseña, que viene directo del trono. Mi hija lo hablaba. Yo lo sentía, pero ahora también lo empiezo a pronunciar. Es el idioma del cielo, donde cada lágrima es semilla, cada dolor se convierte en instrumento y cada pérdida es parte de un diseño divino mayor. En mis tiempos de silencio, he leído una y otra vez los evangelios. Jesús lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, se quebrantó por la dureza del corazón humano. Y mi hija también lloraba. Lloraba por los sueños que veía, por la condenación que se avecinaba sobre quienes no escuchaban. Ella llevaba en su espíritu la misma compasión que Cristo. Un día, mientras limpiaba su armario, encontré una cajita que nunca había visto. Dentro había recortes, dibujos y una nota que decía: «Cuando ya no esté, sigue cantando por mí». Esa frase me atravesó. Cerré los ojos y supe que no podía dejar que el dolor me robara la alabanza, porque incluso en la ausencia se puede adorar. He visitado hospitales, cárceles, escuelas. Donde me invitan, allí voy, porque entendí que su historia no es mía, es de todos los que aún tienen un alma que salvar. Cada lugar al que llego es terreno fértil. Algunos me reciben con escepticismo, pero al final la presencia de Dios rompe toda barrera, porque lo que viene de Él no necesita defensas humanas. Hace poco, una madre me escribió diciendo que su hija había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. La niña, al escuchar la historia de mi hija, le dijo: «Mamá, no tengas miedo. Si me voy, haré lo mismo que ella. Ayudaré desde el cielo». Esa frase me estremeció. ¿Cómo pueden los niños tener una fe tan pura, tan directa, tan sin filtros? El Espíritu Santo me ha mostrado que estamos en los últimos tiempos, no como una frase alarmista, sino como una verdad que se palpa en el ambiente. Todo lo que está sucediendo alrededor, guerras, confusión, odio desbordado, no son señales nuevas, son ecos del Apocalipsis. Y mi hija fue una de esas trompetas que ya comenzaron a sonar. Recuerdo cómo me preguntaba a veces por qué algunos adultos no creían. Me decía que era como gritar en un sueño y que nadie te oyera. Hoy entiendo su frustración. El mundo se ha acostumbrado a ignorar lo invisible. Pero Dios, en su misericordia, sigue enviando mensajes a través de niños, sueños, testimonios y hasta del silencio. He sido testigo de conversiones radicales, hombres violentos quebrantados, mujeres endurecidas restauradas, familias enteras reconciliadas. Y todo comenzó con una niña que soñaba con el infierno y no despertó más. Es imposible que eso sea casualidad. Es gracia. Es intervención divina en su forma más pura. No sé cuántas personas más serán tocadas por esta historia. No
Tengo manera de saber cuántas almas serán alcanzadas antes de que Él regrese, pero sí sé que no voy a callar, no mientras me queden fuerzas, no mientras el fuego de su mensaje arda dentro de mí. A veces la imagino corriendo entre prados celestiales, con flores en el cabello y risas que estremecen los muros del cielo. No sufro por ella. Sufro por los que aún no han creído, por los que aún caminan hacia el abismo sin saberlo, por los que piensan que la muerte es el final. He tenido que desaprender muchas cosas: la lógica, la razón humana, el control. He tenido que rendirme por completo. Solo así he podido entender lo sobrenatural, lo profético, lo eterno. Mi hija ya lo sabía. Por eso me lo mostró con dibujos, con frases cortas, con actos sencillos llenos de poder. Una mujer me confesó que antes de escuchar esta historia pensaba quitarse la vida, pero una frase que escuchó en uno de los videos le cambió todo. Aún estás a tiempo. Dijo que sintió una mano invisible deteniéndola justo antes de lanzarse. Esa mano, yo sé de quién era. He comprendido que cada día que vivo es una oportunidad más para seguir sembrando. Esta vida no me pertenece. Me fue prestada para un propósito. Y ahora lo entiendo. El propósito no es el éxito, ni el reconocimiento, ni la comodidad. Es salvar almas. Es hablar aunque duela. Es advertir aunque se burlen. Muchas noches le hablo al cielo. Le digo que la extraño, que me duele, que a veces el vacío es insoportable, pero también le digo que estoy lista, que acepto la asignación, que seguiré corriendo esta carrera hasta el último aliento. Porque cada paso que doy, lo doy también por ella. No temo a la muerte. Ya no, porque sé que no es el final, es el umbral. Y cuando llegue mi hora, sé que ella estará allí, esperándome, con esa sonrisa dulce y sus brazos abiertos, y juntos adoraremos al Rey, sin tiempo, sin lágrimas, sin fin. Hasta entonces, sigo caminando entre la fe y el dolor, entre la ausencia y la misión, entre el cielo y la tierra, porque el mensaje no ha terminado. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la voz de mi hija seguirá resonando, fuerte, viva, eterna. Hace unas semanas, mientras caminaba por la playa al amanecer, sentí como si el cielo se abriera por un instante. El sonido de las olas parecía hablar. El viento acariciaba mi rostro con una ternura casi humana. En medio de ese momento, una voz suave en mi interior susurró: «Estoy contigo». No supe si fue Dios o si fue ella, pero sentí que no estaba sola. En medio de tanto ruido del mundo, he aprendido a escuchar el silencio. Es allí donde más fuerte habla el espíritu. Y muchas veces en ese silencio aparecen recuerdos que no duelen sino que consuelan, como aquella vez que ella me pidió que cantáramos juntas antes de dormir, o cuando me preguntó si los ángeles tenían nombre. En una conferencia en otra ciudad, un joven se me acercó después de escuchar la historia. Tenía tatuajes, mirada dura y un pasado de drogas. Me abrazó sin decir nada al principio. Luego, con voz quebrada, me dijo: «Ella me salvó. Esa niña me hizo volver a Dios». No tenía palabras, solo lágrimas. Su testimonio fue uno de los más impactantes que he oído. La historia de mi hija ha traspasado fronteras sin que yo lo haya planeado.
Me llegan mensajes desde lugares donde jamás he estado. Personas que la han soñado, que han recibido advertencias, que han vuelto a la fe por lo que vivieron al oír su testimonio. No entiendo cómo ocurre, pero sé quién lo permite. Hay algo sagrado en el sufrimiento cuando se entrega a Dios. No es un castigo, es un canal. A través del dolor, el cielo se acerca. Y si uno permite que ese dolor sea redimido, se convierte en una espada de luz que atraviesa la oscuridad. Mi hija fue esa espada, y yo, su empuñadura humana. He tenido sueños extraños desde su partida, sueños donde estoy en una sala blanca, llena de niños que cantan, sueños donde una voz me repite: el tiempo es corto, no te detengas. Despierto con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza que no es mía. En una vigilia, mientras hablábamos del regreso del Señor, una mujer comenzó a orar en lenguas sin haberlo hecho nunca antes. Después dijo que había sentido como si una niña le tomara la mano y le susurrara: Él viene pronto, despierta a los dormidos. Nadie en esa sala volvió a ser el mismo después de esa noche. Mi casa ya no es solo un hogar, es un altar. Cada rincón guarda algo de su presencia, sus libros, sus dibujos, sus notas. Todo tiene un peso espiritual que no puedo describir. A veces, creo que los objetos también pueden ser portadores de lo eterno, como si algo de lo celestial quedara impregnado en ellos. Una vez me preguntaron si no temía que la gente me llamara loca. Respondí que prefiero parecer loca a ser muda. Prefiero cargar con el desprecio del mundo que con el silencio de una verdad no dicha. Porque si Dios usó a mi hija para gritar algo, yo no tengo derecho a callarlo. Me he vuelto más sensible a lo espiritual. Puedo sentir cuando hay opresión en un lugar, cuando hay almas en tormento, cuando hay esperanza escondida. No es un don que pedí, pero lo recibí como parte de este camino, y con él también vino una responsabilidad que pesa, pero honra. En otro país, durante una presentación en una iglesia, una anciana se levantó llorando y dijo: Yo vi esa niña hace años, mucho antes de que usted contara su historia. No entendí quién era hasta hoy. Nadie pudo negar la presencia de Dios en ese momento. Fue como si el tiempo se doblara para confirmar su plan. A veces, en medio de mi rutina, la escucho reír. No con mis oídos, sino con el alma. Es un eco lejano, suave, pero tan claro que me detengo, cierro los ojos y sonrío, porque entiendo que no se ha ido del todo, solo cambió de morada. Sigue viva en otra dimensión. Mi hija no fue una mártir, fue una mensajera, y su mensaje no fue muerte, sino advertencia, no fue miedo, sino urgencia, no fue pérdida, sino siembra, una semilla que está brotando en corazones que jamás conoceré, pero que algún día veré reunidos ante el trono del Cordero. Han pasado años, pero no hay día que no la recuerde. Su partida no se borra con el tiempo, pero tampoco su propósito. Cada día que despierto, repito una frase que me mantiene firme. Si ella obedeció, yo también obedeceré, porque sé que su misión sigue, y yo soy ahora su voz. En una escuela donde conté su historia, una niña se acercó y me dijo que quería ser como ella, que también soñaba con advertir a los demás.
Le puse la mano sobre la cabeza y oré en silencio. Vi en sus ojos la misma llama y supe que la generación que se levanta está más despierta de lo que creemos. He dejado de hacer muchos planes humanos. Mi agenda ahora la marca el cielo. Donde Él abre puertas, yo entro. Donde me lleva, yo voy. Ya no vivo para lo temporal, vivo para lo eterno. Porque una vez que uno ha tocado lo sobrenatural, todo lo demás pierde brillo. Mi hija me enseñó a ver con ojos del alma, a discernir más allá de lo visible, a entender que no estamos solos, que hay una guerra en lo invisible y que cada alma cuenta, cada oración, cada palabra, cada lágrima, cada decisión tiene peso eterno. He sido tentada a rendirme muchas veces, el cansancio, la incomprensión, el dolor acumulado. Pero justo en esos momentos, algo sucede. Una carta, un sueño, una canción, una chispa que me recuerda que no estoy sola, que este camino, aunque estrecho, es el correcto, y mientras quede aliento en mis pulmones, seguiré contando su historia, no como un tributo a ella, sino como una llamada al mundo, porque ella no murió, ella fue enviada, y su voz, aunque pequeña, sigue estremeciendo la tierra. Recientemente, fui invitada a una vigilia en una montaña donde se reúnen creyentes de distintas regiones. Era una noche fría, silenciosa, y el cielo estaba despejado. Cuando comencé a compartir el testimonio, un viento fuerte se levantó de repente. Nadie habló, todos se quedaron inmóviles, como si un suspiro del cielo nos atravesara al mismo tiempo. Fue como si su presencia se hiciera tangible en aquel lugar apartado del mundo. Después de esa noche, uno de los pastores me contó que su hija, quien llevaba años sin hablar por trauma, comenzó a cantar en sueños. Dijo que tarareaba una melodía que no conocía, pero que la niña decía que la niña de la luz le enseñaba esa canción. Me mostró la grabación. Era la misma melodía que mi hija cantaba antes de dormir, una que nunca había sido registrada en ningún lado. En otra ciudad, una joven universitaria me buscó después de una charla. Llorando, me confesó que había estado involucrada en prácticas oscuras, buscando respuestas en lugares equivocados. Dijo que, tras escuchar sobre los sueños de mi hija, sintió una presión en el pecho, como si alguien la despertara con fuerza. Rompió todo lo que tenía relacionado con lo oculto y se entregó completamente a Dios esa misma noche. He descubierto que las señales no cesan. A veces aparecen en detalles simples, un número repetido, una palabra dicha por un desconocido, un versículo que salta de la página justo cuando lo necesito. Y en todos esos momentos siento que Dios me dice: sigo aquí, sigue tú también. Una madrugada soñé que caminaba por un campo cubierto de niebla. A lo lejos vi una silueta corriendo. Era ella. No como niña, sino como una joven, radiante, vestida de blanco, con una corona de flores en la cabeza. Se detuvo, me miró y dijo: «Te estamos esperando, no te detengas». Desperté con el corazón latiendo como tambor, con una mezcla de gozo y urgencia que no puedo explicar. Desde entonces, cada vez que el cansancio me abruma o que el dolor intenta nublar mi propósito, recuerdo ese sueño. Recuerdo su rostro, su voz, su promesa. Y me levanto una vez más, porque sé que la meta aún no ha sido alcanzada. Hace poco, en una iglesia humilde en el campo,
Un niño se me acercó y me regaló un dibujo. Era un puente entre dos mundos, uno oscuro y otro lleno de luz. En el medio, una figura pequeña con alas extendidas y una antorcha en la mano. Me dijo que Dios le mostró eso en un sueño. Supe de inmediato que era otro mensaje, otra confirmación. No hay día en que no me pregunte por qué fue elegida ella y no otra persona. Pero quizás no es una cuestión de por qué, sino de para qué. Ella aceptó con sencillez algo que los adultos complicamos: obedecer. Creyó con una fe desarmada, pura, sin condiciones. Y esa fe sigue impactando corazones. En los momentos más oscuros, he sentido una paz que no viene de este mundo. Una especie de certeza inexplicable de que todo esto está bajo control, que nada escapa al plan divino, como cuando Jesús dormía en medio de la tormenta, no porque no le importara, sino porque sabía quién estaba al timón. Una vez, en medio de la adoración, una mujer cayó de rodillas y comenzó a clamar por sus hijos. Dijo que vio una visión, un abismo abierto y niños siendo jalados, pero una niña impedía que cayeran. Con una mano sostenía una lámpara, con la otra los rescataba. Me mostró el dibujo que hizo después. Era el rostro de mi hija. He aprendido a no cuestionar los métodos de Dios. A veces usa lo más pequeño, lo más frágil, para llevar a cabo lo más poderoso. Tal como eligió a David, a María, a Gedeón, también eligió a una niña para estremecer generaciones enteras, no por mérito, sino por gracia. La historia de mi hija no es una tragedia. Es una epístola viva escrita con lágrimas, sueños y revelación. Es una carta abierta al mundo que aún cree que la eternidad es un cuento. Es una prueba viviente de que el cielo y el infierno son reales y de que Jesús es la única puerta entre ambos. Muchas personas me han dicho que no podrían soportar lo que yo viví. Les respondo que yo tampoco podría, si no fuera por la gracia de Dios. No hay fuerza humana que resista este vacío. Solo su poder puede transformar el dolor en un altar, la pérdida en semilla, la ausencia en llamado. Algunas noches me levanto para orar sin razón aparente. Simplemente me despierto y siento la necesidad de interceder. Después, al revisar mensajes, encuentro peticiones de ayuda, intentos de suicidio, familias al borde del colapso. Es como si el cielo me activara justo cuando alguien clama en la tierra. El rostro de mi hija sigue vivo en cada testimonio que escucho, en cada alma que se arrepiente, en cada vida transformada, en cada lágrima redimida. Su historia dejó de ser solo suya hace mucho tiempo. Ahora pertenece al cuerpo de Cristo, a esta generación hambrienta de verdad. En mis momentos de intimidad con Dios, he aprendido a agradecer incluso por lo que duele, porque en cada quebranto Él ha sembrado algo nuevo. Y aunque la herida siga abierta, ya no sangra desesperanza, sino propósito. Si pudiera hablarle una vez más, no le preguntaría ¿por qué se fue? Le diría gracias. Gracias por obedecer, por no callar, por mostrarnos lo invisible. Gracias por despertarme a una realidad más grande que esta vida. He entendido que el verdadero cielo no comienza cuando morimos, sino cuando vivimos con eternidad en mente, cuando dejamos de temer y comenzamos a obedecer, cuando soltamos lo terrenal y nos aferramos a lo eterno. Esa fue su enseñanza.
Ese es ahora mi camino. Y mientras el mundo siga dando vueltas, mientras el reloj celestial se acerque a la última hora, seguiré contando esta historia. No por nostalgia, sino por obediencia. Porque sé que detrás de cada palabra su voz aún resuena. Viva, eterna, celestial. Aquel invierno fue particularmente duro, no por el frío exterior, sino por la soledad interna. Había días en los que me costaba respirar sin que el pecho doliera, no por enfermedad, sino por la ausencia constante de su voz. Sin embargo, en medio de esa soledad, la presencia de Dios se hizo más palpable que nunca. No me hablaba con truenos ni visiones, sino con una paz que se asentaba en los huesos, como un susurro que envolvía mi alma cansada. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré entre sus cosas una hoja que decía en letras grandes: «Pronto estaré con él». No recuerdo que haya escrito eso antes. No la había visto jamás. Me quedé mirándola durante minutos, temblando, con la hoja apretada entre los dedos. Era como si ella supiera, como si ya caminara entre dos mundos sin que yo lo notara. Mi madre, que siempre fue muy escéptica, me visitó unos meses después. Había evitado hablar del tema desde el inicio, pero esa noche, mientras cenábamos en silencio, me miró fijamente y dijo: «La soñé». Me abrazó y me dijo que estaba bien, que no llorarás tanto. Rompió a llorar como una niña. Por primera vez, oramos juntas. También mi hijo pequeño comenzó a tener sueños. Aunque apenas balbucea algunas palabras, me señala al cielo y dice «Luz» o «ella». Sé que no inventa nada. Sus ojos brillan con una inocencia que no se puede fingir. Algo ve, algo siente. Y en su forma infantil, también es parte de esta historia que no para de crecer. He recibido cartas escritas a mano desde cárceles, clínicas, de rehabilitación y hasta de soldados en el frente de batalla. Todos aseguran haber sido tocados por lo que escucharon. Algunos dicen que justo antes de hacer algo irreversible apareció un video, un mensaje, una voz, una imagen, y decidieron detenerse. Un anciano, ciego desde hace años, me escuchó hablar a través de la radio. Dijo que mientras oraba, vio con el corazón a una niña de ojos brillantes y túnica dorada que le entregaba un libro. Desde ese día, comenzó a predicar por teléfono a otros ancianos, diciendo que la niña del fuego lo visitó. Su fe se encendió más que nunca.